Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, esta semana vamos a mirar al mar. Vamos a hablar de la salud de los océanos a partir de la conferencia de la ONU que arranca en Niza. Para ello me acompañan tres invitadas en este estudio que ya les presento. Mariana Castaño es periodista y fundadora de 10 Billion Solutions, es asesoramiento en comunicación sostenible. Bienvenida. Gracias, Carlos. Nos acompaña también la periodista científica Joana Herrera. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Y Mary Piña, ella es responsable de Relaciones Industriales e Innovación del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos. Bienvenida, Mary. Encantada. La salud de los océanos, nuestro asunto hoy en Primera Plana. Comenzamos. La basura plástica, la sobrepesca y la minería en aguas profundas son tres de los retos que tiene la comunidad internacional sobre la mesa en la Cumbre de los Océanos que arranca en Niza. Es la tercera de estas características de Naciones Unidas. Partimos de una evidencia: los océanos se encuentran en estado de emergencia, y de un contexto. El presidente Trump anunció que dará impulso a la minería de lecho marino en aguas internacionales. Francia pretende un tratado histórico de protección de los hábitats marinos y que lo ratifiquen más de 60 países, algo vital para alcanzar el objetivo acordado globalmente de proteger el 30% de los océanos para 2030. Luego les voy a preguntar a mis compañeras por estas cifras. Pero las recientes conferencias de la ONU han tenido dificultades para encontrar consensos y, sobre todo, fondos necesarios para combatir amenazas ambientales. Repasemos lo que dice la prensa. Número especial de Le Monde: reparar el mar para salvar al hombre. Artículo de New Science: el aluvión de calor en la temperatura de los océanos muestra la aceleración del cambio climático. National Geographic dedica en su edición de Francia un número especial sobre los océanos, con una tribuna de Macron explicando sus metas para la cumbre de Niza. Y por aquí vamos a empezar. Mariana, ¿qué puede salir de la cumbre de Niza y con qué deberíamos sentirnos, vamos a decir, moderadamente satisfechos? Dicho de otra forma, ¿cuáles son los mínimos que deberíamos exigirle a la conferencia de Niza? Bueno, hay que conseguir apoyo político porque el consenso científico lo conocemos. Tenemos que tener voluntad política para que los océanos, que como sabemos recubren la mayor parte de nuestro planeta y como sabemos son fuente de vida y de alimento para todos, pero directamente es el sustento de 3.000 millones de personas en el planeta. El océano nos da la vida también, y nos da el oxígeno. El 30% del oxígeno que respiramos viene del océano. El océano es un colchón frente al cambio climático porque absorbe el excedente de calor y absorbe las emisiones de CO2. Entonces, el consenso científico, lo que tenemos que hacer está claro. Ahora, que lo vayamos a hacer es la pregunta, y para que lo hagamos, esta cumbre de Niza es una oportunidad única para que los mandatarios del mundo, y se espera a 70, creo, ha dicho Francia que espera a 70 líderes mundiales, firmen una declaración política. Ese es el objetivo número 1 de esta cumbre. Es un plan de acción oceánico de Niza, que es una declaración a nivel mundial, pero que luego se tiene que traducir o declinar en planes nacionales, porque si no, pues se puede quedar en papel mojado. Se quiere lograr una especie de acuerdo de París, pero de los océanos, no del clima. Lo que también se quiere lograr es movilizar financiamiento climático. El océano, que tiene su objetivo de desarrollo sostenible número 14, es el objetivo de desarrollo sostenible menos financiado. Y es una contradicción porque dependemos de los océanos. Nuestra salud depende de ellos, como decía el Le Monde. Se quiere lograr un compromiso de financiamiento de al menos 100.000 millones de dólares. Y otro punto importante y que tiene que ver con el multilateralismo y esta gobernanza mundial de los océanos es el llamado Tratado Global de los Océanos, que está adoptado, pero que para que entre en vigor tiene que ser ratificado, y lamentablemente pues los países están arrastrando un poquito los pies para la ratificación y es fundamental para proteger los océanos, la diversidad marina, etc. Joana, ¿qué le parecen los objetivos fundamentales de Niza, de esta conferencia que arranca? Bueno, no tengo mucho que agregar. Sí, porque le he contado todo. Mariana ha contado todos los objetivos que hay. Pero quizá las presencias internacionales sí que son importantes. No sé si el hecho de que Estados Unidos ni siquiera vaya a mandar delegación o lo vaya a hacer de forma mínima lastra la conferencia y también los anuncios de Donald Trump de impulsar la minería en lecho marino. No sé si esto lastra definitivamente una conferencia de estas características, porque claro, el impulso político es importante, pero el impulso político sin la primera potencia mundial, ¿en qué se queda?
Yo creo que depende de cómo se comporten las otras potencias mundiales. Sí, sí. Porque si, como dicen, la unidad hace la fuerza, y aunque no esté en los Estados Unidos, si todo el mundo se pone de acuerdo para financiar y para poner un código, una reglamentación adecuada para proteger los océanos, puede funcionar. Les voy a preguntar también, porque es verdad que Estados Unidos no acude, pero hay muchas naciones asiáticas que sí que lo están, porque se juegan mucho en esta conferencia. Pero antes de ello, yo antes enumeraba, Mary, algunos de los problemas fundamentales que hay encima de la mesa. Sobrepesca, temperatura oceánica, minería en fondos, basura plástica. Si pudiéramos jerarquizar todos estos problemas de alguna forma, ¿cuáles son los imprescindibles? ¿Cuáles estarían en la cima de la pirámide, digamos? A mí me parece que es muy difícil encontrar el prioritario. Sí. Yo creo que lo que es importante es entender el océano, cómo funciona. Los científicos estamos generando un gemelo digital del océano, en el que podríamos nosotros modelizar cuál, por ejemplo, sería el impacto de que Estados Unidos empezara a explotar de manera no sostenible la minería de fondos. Todos estos contaminantes van a llegar eventualmente a Europa. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nos va a afectar? Entonces, es donde los científicos estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en este momento. Vamos a intentar tratar estos problemas, los vamos a desgranar un poco si les parece. Empecemos por la minería. Sobre la minería en fondos marinos. Es una actividad que más de 30 países quieren prohibir. Se quiere debatir un código de minería. ¿De qué vale esto? Les pregunto en tiempos en los que Trump hace lo contrario. Mariana. Por mucho que nos reunamos en Niza. La verdad es que todo se puede venir al traste cuando el orden mundial se ve tan impactado como se ha visto en los últimos 6 meses. Donald Trump ha sacado a Estados Unidos del Acuerdo de París, Donald Trump ha dado luz verde a la explotación de los fondos marinos, como también lo ha hecho a la explotación de gas, como de todos los recursos fósiles que ya sabemos que son los que provocan el cambio climático. Entonces está el mundo patas arriba, no solo por Trump, sino por otras situaciones geopolíticas también. Entonces, el tema de las prioridades de la agenda política es muy difícil que cuaje o que esté en coincidencia con la prioridad que los científicos nos dicen que tendríamos que tener. Entonces, hay que ir a lo práctico, y lo práctico es lo que, independientemente de las ideologías, tenga sentido de un punto de vista económico, ¿no? Entonces, tú decías, Carlos, por ejemplo, que va a haber mucha presencia asiática. ¿Por qué? Porque van a lo práctico. En general, son países que tienen una planificación estratégica muy de largo plazo y que por sus circunstancias políticas pues están menos sometidos a otro tipo de vaivenes geopolíticos. Tal vez tenemos que mirar un poquito, lo mismo que las empresas. Las empresas, por ejemplo, van también a lo práctico porque quieren tener un balance positivo este año y dentro de 20 y de 50 también, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos un poquito más a lo que se sale de lo puramente político de un país, como decía Joana, sí, depende de cómo otros países, ¿no?, empujen, y entonces pues veremos un resultado más positivo. No sé si esto que dice Mariana de llegar a Niza con un sentido más pragmático en la cabeza es el contrapunto a un sentido de escepticismo que se ha establecido en la atmósfera de este tipo de cumbres. No sé si me entienden por dónde voy. Joana. Bueno, por lo general este tipo de cumbres ya sabemos cómo pasa. Empezamos diciendo grandes discursos, es una urgencia, y al final todo se queda en promesas sin cumplir y tratados de papel. Pero más allá de eso, yo creo que esta cumbre puede cambiar las cosas si se genera una presión. ¿Qué interés tienen todos los países a comportarse juntos para empujar a los que no quieren? Y además, por ejemplo, una percha como la cumbre de Niza nos vale a nosotros para estar hablando durante media hora en este programa de la salud de los océanos y que el espectador y el oyente lo esté viendo. Es decir, quizá arrastren cosas que sean interesantes y que podamos ver por otras vías. Lo estoy diciendo como ejemplo. Mary. A mí me gustaría agregar también que está la conferencia de los océanos, pero esta semana, la semana antes de la conferencia, hay una reunión de científicos, de muchos, ¿cómo se dice?, general citizens, que vienen gracias, que vienen justamente a expresarse, a expresar sus necesidades, a expresar los avances y dar una pauta para las negociaciones que se tendrán después. Vuelvo al tema de los problemas. Otro de los fundamentales, la basura plástica. Se busca un tratado global vinculante después de que colapsaran las rondas anteriores. ¿Qué supondría conseguir un tratado sobre basura plástica y qué debería contener? Quien quiera.
¿Quién se lanza? Mariana. Bueno, como está, el mundo no se puede meter en cajitas. No podemos meter en una cajita el cambio climático, en una cajita la contaminación por plástico y en una cajita la contaminación pues por la minería de los fondos marinos. Todo está interconectado. Sí. La salud de los océanos, como la salud humana, depende de esas interacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí lo que me gustaría es, en ese espíritu de informar para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y hacer la presión en los políticos y en las empresas, me gustaría también decir que, por ejemplo, cuando hablamos de contaminación por plásticos, pensamos siempre en la pajita, la cañita, pensamos en la bolsa de plástico, pensamos en la botella de plástico, todo lo que sea de uso único, todo el plástico que sea de uso único, es el objetivo número 1 y es lo más fácil de atajar porque sencillamente pues, se cambia por otros productos que tengan menos plástico o que no tengan ningún plástico, como es una botella reutilizable porque aquí hay un film de plástico en el interior. Entonces, lo mejor es una botella de aluminio o de otra, o de cristal. Pero, ¿y la contaminación por plástico que no se ve? 28% de la contaminación por microplásticos que hay en el planeta y que termina en los océanos viene de los automóviles, de los camiones, del rodamiento de los neumáticos. 28% más que pajita o cañita, más que vasos de plástico, etcétera. Y no se habla. La contaminación por redes de pesca es el mayor peso también en los océanos. Tenemos que hablar de todos los componentes de la basura plástica, no obsesionarnos con una pajita, no obsesionarnos con una botella de plástico y pensar en el problema global, porque ahí, con toda la información, es donde vamos a poder atacarnos a las causas. Joana, ¿qué le parece el problema de la basura plástica y si se consiguiera llegar a un tratado? ¿Qué podría suponer? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Mariana, ¿no? Hay que verlo de una forma integral, por supuesto. global Sí. Y todos son ecosistemas, ¿no? Y también lo que ayuda en el plástico es que es algo más visible para la gente. La gente puede más visualizarse, porque cuando les hablamos de clima es como todo muy abstracto, no saben muy bien a qué corresponde 1 grado, 1,5 grado. Y es verdad que es muy visual, perdona que te interrumpa, Joana. Yo hace poco estuve, lo voy a decir, en Estados Unidos y a lo mejor ya por la costumbre llegué a Estados Unidos y en cuanto me dieron una pajita de plástico dije, anda, es verdad. Vuelta al pasado. Sí, de repente dije, ¿qué hago yo con esto? Sí. El ser humano luego se acostumbra muy rápido a hacer las cosas bien, ¿no? Y el plástico es algo que vemos todos los días, entonces si hay un tratado, bueno, al principio va a ser raro, después vamos a decir, bueno, pero no es nada, y al final, al cabo de unos años, va a ser demasiado extraño ver plástico, bueno, eso espero. Esto estará en un museo. Pero Mary. justamente es que también el problema no es tanto en reciclar o en comprar, sino también en poner la presión a los países que producen la mayor cantidad de plástico, ¿no? Y creo que eso puede ser un output de la conferencia de Niza. Luego Mary nos va a contar algunas iniciativas de las que seguramente se hable en Niza. Les voy a preguntar por otros problemas y les voy a preguntar también por las aguas de protección. Es un concepto muy interesante que vamos a abordar a vuelta de pausa. Hasta ahora en Primera Plana. Creando una historia que salga desde el Il faut créer corazón une histoire qui sort du cœur y conectándome con la tristeza que pude et me esa connecter historia. avec la tristesse de la montagne. Nakury ty fiainana amin'ny toetrandro toagny, tegna lany fagnahy. Tawari.
En primera plana esta semana tomando el pulso a la salud de los océanos a partir de la conferencia de la ONU en Niza. Lo hacemos con dos periodistas, Mariana Castaño y Joana Herrera, y con Mary Piña, que es responsable de Relaciones Industriales e Innovación del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos. Lo he dicho todo bien. Volviendo a Niza, la conferencia de la ONU, lo que sí que se espera en Niza en masa es la participación de naciones del Pacífico, de Asia-Pacífico, en contraste con Estados Unidos, que podría mandar una representación mínima o incluso nada. Unas naciones que exigen compromisos financieros concretos. ¿Por qué estas naciones de Asia están tan interesadas en ello, Joana? Simplemente porque para ellos es una cuestión de diplomacia, para ellos es una cuestión de supervivencia. Ellos son los que pagan el costo de todo el cambio climático y además ellos casi no generan, no son partícipes de toda esta contaminación. Entonces, por ponerle cifra, a juicio de algunos expertos, se pueden esperar compromisos públicos y privados de 100.000 millones de dólares. Claro, esto para el oyente y para el telespectador es una cifra que puede que no les diga nada. Esta cifra, ¿me la pueden poner en contexto? ¿Es mucho, poco, insuficiente, lejano a la realidad, suficiente para solventar 100.000 millones? Así, al dato frío. Pónganle adjetivos, por favor. Pues, ¿vale? por ejemplo, yo que vengo de España, pues 100.000 millones es 10% del Producto Interior Bruto de España, que en fin, que bueno, que para a nivel mundial... Océanos pues, mundiales. A mí realmente me parece muy poquito, Ya. sí. Claro, es que ven la cifra así, pero luego una vez que la pones en contexto, a lo mejor no dice tanto, ¿verdad? Mary, ¿qué le parece? Esa cifra así, por ponerle un poco de contexto a la cifra. A mí me parece reducida y por eso también quisiera hablar del Pacto del Océano, que es algo que Europa va a presentar durante la conferencia de Niza. Este Pacto del Océano es una serie de lineamientos, es una estrategia europea que promueve la protección del océano, la explotación sostenible y también el conocimiento, la investigación científica en el océano. Gracias a este pacto en el que mi organización MBRC ha participado, se van a declinar ciertas políticas públicas para justamente financiar proyectos que sean sostenibles para la explotación del océano. Vamos con otra cifra para ponerla en contexto. El objetivo de proteger el 30% de los océanos de aquí a 2030. Se acordó hace 13 años. Y tiene dificultades para concretarse. Los expertos creen que en realidad solo el 10% de las aguas están realmente protegidas. ¿Cuáles son esas dificultades para concretizar este objetivo? Mariana o Joana. Bueno, yo creo que no basta una declaración, porque a veces la cantidad no es igual a calidad y está, por una parte, declarar una zona protegida y después tener los medios para poder vigilar, legislar, tener sanciones para los que violen los acuerdos. Entonces está todo ese trabajo después que es inmenso. Claro, una cosa es la declaración y otra cosa es luego lo que tiene que acompañar, la cobertura que tiene que acompañar a esa declaración de zona protegida, imagino, Mariana. Y también las medidas de compensación. Hay que pensar que muchas personas, muchísimas personas, y no solo grandes multinacionales, dependen del mar. No solo como fuente de proteína para alimentarse, sino que es un medio de subsistencia, su fuente de ingresos, por así decirlo. Entonces a esas personas hay que darle alternativa para que se pueda compatibilizar la protección de los océanos, que en realidad es en interés de estas poblaciones, pero también con el mantenimiento y con el progreso también, con el desarrollo sostenible para que esas comunidades mejoren. Y hay alternativas, una pesca menos intensiva, una combinación, un equilibrio con otro tipo de actividades como la artesanía, como el turismo, la protección medioambiental, el pago por servicios ambientales, el carbono azul, que también es un tema, porque se puede pagar a comunidades por proteger ecosistemas que capturan emisiones de dióxido de carbono. Eso se puede monetizar. Entonces hay que vigilar, pero también hay que compensar. Quiero que nuestra científica de cabecera nos ponga en contexto otra cifra. No quiero apabullar en cifras, pero hay que dar otra. En el mundo hay 16.516 AMP, que significa Áreas Marinas Protegidas. Esto les puede parecer mucho, pero solo se traduce en un 8%. ¿Qué significa, Mary, esta denominación? ¿Por qué en términos globales hablamos de poco espacio? Y me gustaría saber, sobre todo, si incrementar sustancialmente estas AMP sería una buena noticia en sí misma o ni tan siquiera.
¿Qué supone esta declaración? Absolutamente. De hecho, hoy en día estas áreas marinas protegidas tienen, como bien decía mi compañera, un efecto muy positivo sobre la biodiversidad. Entonces atraen nuevas especies, se ve que los pescadores tienen más material, además pueden atraer turismo. De verdad, el impacto económico positivo de estas áreas es muy importante. Nosotros trabajamos con observatorios marinos en donde seguimos la biodiversidad, cómo va cambiando con el cambio climático, con por ejemplo todo lo que son las eólicas marinas y cuál es el efecto que pudiera tener y cómo la podemos explotar de una manera positiva. Hablábamos de todo lo que son los coral reefs, no sé si me ayudan con las barreras de coral. Barreras de coral. Y se va a preguntar por este tema también. Las barreras de coral y cuál puede ser el impacto positivo justamente en la captura del carbono y todo este nuevo mercado del carbono que se va a crear, que va a favorecer nuestro planeta y nuestra economía. Hablemos del tema que tocaba Mary, un tema que a lo mejor es muy visual también para los oyentes y espectadores. El sombrío futuro del coral en un mundo sobrecalentado. Respondamos para empezar, ¿por qué son importantes los arrecifes y cómo les afecta el sobrecalentamiento, Mariana? Los arrecifes de coral son el sustrato de la vida marina. Y una vida marina sana es el sustrato de una vida humana, de una salud humana. Entonces, también los arrecifes de coral son un termómetro. Ahí vemos en las imágenes unos arrecifes que están blanqueados. Eso es que el coral se está muriendo, porque un coral es un animal vivo y se muere. Es una cosa muy, muy delicada que con un poquito que cambie el índice de pH del agua, pues se muere. Sí. Y toda la vida alrededor se muere, y si se muere la vida alrededor, pues las pesquerías están en peligro, etcétera, etcétera. Es un efecto dominó. Digamos, perdona, cuando sube la temperatura del agua, baja el pH, ¿no? Si yo he entendido bien. La acidificación de las aguas. Y eso es lo que se llama la acidificación, que ahora mismo cada vez lo vemos más como concepto en la prensa. Yo voy traduciendo para por si nos perdemos. Sí, y sí, eso de acuerdo. Provoca que las barreras de coral, como la Gran Barrera de Australia y los arrecifes de coral que tenemos en Mediterráneo y en los mares de todas latitudes, pero sobre todo en la gran banda tropical, pues estén en peligro y mueran. Y cuando mueren los corales, la vida empieza a morir. Entonces hay que replantar corales, pero sobre todo se pueden replantar corales, pero eso es una gota de agua en el océano, nunca mejor dicho. Lo que hay que hacer es preservar las condiciones de vida de esos corales, que son también las condiciones de vida en las que nos hemos desarrollado nosotros, seres humanos. Joana, ¿algo más sobre los corales a destacar? No, nada más, sí, preservarlos y también no olvidar el rol que tienen para crear barreras entre los diferentes ecosistemas marinos, porque no todo el océano es compatible. No todas las partes del océano son compatibles entre ellas, pero... Porque ¿qué supondría un mundo sin arrecifes de coral? ¿Qué impacto tendría sobre nuestras vidas, por ejemplo, Mary? El problema con los arrecifes es que también es el lugar donde desovan muchos peces, entonces es donde nacen los peces que después vamos nosotros a consumir. Hoy en día, nuevas tecnologías que hay para justamente compensar estas pérdidas son los arrecifes de corales artificiales, en donde se pone alguna estructura que va a promover que los arrecifes de coral se formen. Esto tiene ventajas, como por ejemplo en el mercado del carbono, y también, por supuesto, atraen especies, hace que florezcan especies marinas que podemos consumir, además, y también los arrecifes de coral artificiales captan el carbono. No sé si podemos hablar destacarían alguna iniciativa de alguna ONG o estatal de la que se puedan hablar estos días en Niza que les resulte interesante, que debamos de tener en cuenta, Mariana. A mí me gustaría, porque hemos hablado mucho de arrecifes de coral, que son muy importantes, pero también la Posidonia, por ejemplo, que en el Mediterráneo es una planta marina muy importante y que captura muchísimo carbono, que hay unas praderas inmensas y que son otro termómetro de
de la salud de nuestros océanos. Yo, por ejemplo, vengo del sur de España, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Qué bonito. Muy bonito y muy protegido, y gracias a esa protección tenemos unas praderas de Poseidonia que son espectaculares, no solamente para disfrutar cuando uno hace snorkeling o buceo, sino también para que se mantenga la vida marina y que mantengamos el equilibrio de los ecosistemas y que haya una riqueza también turística, por así decirlo, y que se pueda vender en los mercados del carbono, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría que pensemos, sí, en los corales, pero también en las poseidonias, en las algas, que también forman parte de nuestro ecosistema marino. Joana, ¿alguna iniciativa más? Bueno, yo pienso que también esto sirve a incluir los océanos en el tratamiento mediático de toda la información a lo largo del año, para que pueda reunir todas las otras crisis que nos preocupan, como las guerras económicas, la pobreza, las crisis humanitarias. Bueno, esto también es más abstracto, pero juega dentro de... Claro, y no porque verlo es verdad, como algo aislado. No, está bien visto el apunte mediático, porque es verdad que alguno dirá, con la que está cayendo, pensando Gaza, Ucrania, Trump, etcétera, 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 ¿estar ahora con esto? Porque a lo mejor es verdad que son malos tiempos, ¿no? En general, para tratar este tipo de temas, pero es que tampoco nunca han sido buenos, ¿verdad, Mariana? No, a mí me gusta pensar que es como un teatro con unos personajes. Para que haya teatro tiene que haber una escena. Es decir, para que esté Rusia, Estados Unidos y nosotros aquí hoy hablando de este problema, tiene que haber una escena, un suelo sobre el que estar. Si no está el ecosistema marino como el ecosistema terrestre en buena salud, no hay actores en el teatro. Entonces, pues, nos interesa mirar lo que hay alrededor de estos problemas del día a día, que son gravísimos y que hay muchísimo sufrimiento, pero que hay que mirar la fotografía abierta, con foco abierto. Oye, sí, Mary. A mí algo que me gustaría agregar sobre las ONG es que por ejemplo, para una infraestructura de investigación como nosotros son muy importantes, porque en todo lo que es la industria acuícola, muchos productores son pequeños productores. Entonces, cuando interactuamos con ONG, nos permite hacer la transferencia del conocimiento de una manera más dispersa. En las portadas al inicio leíamos una frase que quiero traerla en este último minuto de tiempo: salvar al mar para salvar al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué están de acuerdo con esta frase? Es decir, ¿está totalmente vinculado a la salvación de los océanos de la nuestra propia, Mariana? Totalmente. El ser humano, si hay una catástrofe, un cataclismo y desaparece, el océano va a seguir ahí. Si el océano sufre un cataclismo y su salud sigue empeorando, el ser humano está en peligro. Joana, salvar al mar para salvar al hombre. Y también sin olvidar que un océano sano también nos garantiza seguridad alimenticia y un buen clima. Mary. Por supuesto, totalmente de acuerdo con Joana. No lo puedo decir mejor. Pues vamos a quedarnos con esa frase, salvar al mar para salvar al hombre. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase estos días en Niza, vamos a seguirlo, vamos a intentar de dar la cobertura mediática que necesitan estos temas, pese a que nunca va a ser el momento. Y está ahí nuestra salvación, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana, Joana, Mary. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Hemos aprendido mucho sobre la salud de los océanos. Vamos a seguir muy de cerca la conferencia de Niza en RFI en France 24. Yo les espero aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.